Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos con nuestra serie del impacto de... Vamos a seguir varios días con esta serie, ¿de acuerdo? Varios vídeos seguidos. En concreto hoy vamos a hablar del impacto de esa cosa que tú necesitas por las mañanas para empezar a tener vida y ser persona. Que sí, en efecto, es el café. No sé si alguna vez te has planteado, mientras que estás en ese emparamiento por las mañanas tomándote el café así en la cocina, si el café tiene un impacto más que darte vida. Y me temo que siento deciros que sí, que como en todos estos vídeos, el café tiene un impacto ambiental del que es necesario hablar y del que vamos a hablar hoy. Vamos a dividirlo en tres grandes grupos y vamos a empezar por la producción del café. El café es una planta. Así que necesita agua, necesita nutrientes, necesita un procesamiento, etcétera, etcétera. Podemos decir que en la producción de todo lo que significa conseguir granos de café, gastamos alrededor o consumimos alrededor de unos 30 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono a nivel de huella ecológica o de huella de dióxido de carbono por kilo de café. Es decir, por cada kilo de café, que no sé cuánto tardáis en tomaros un kilo de café, pero yo unas cuantas semanas, ¿eh? Bueno, quizás con mi marido. Si yo soy yo sola, pues el doble de semanas, pero tomamos bastante café en casa. Así que, ni más ni menos que por cada kilo de café, 30 kilogramos de dióxido de carbono, que para que os hagáis una idea es como conducir 120 kilómetros en coche, que ya empiezas a sentirte un poco mal cuando coges el coche durante 120 kilómetros. Bueno, pues cada vez que te tomas un kilo de café has hecho lo mismo. Y solo hemos hablado de la producción. ¿Qué pasa si además añadimos el transporte? Porque excepto en Canarias, que hay una pequeña plantación del café, de la que es dificilísimo comprar, por cierto, y vale muy cara, todo el café viene o bien de Brasil, o bien de Colombia, o de lugares así. ¿Cuál es la huella de que nuestro café viaje de Brasil a España? Pues ni más ni menos que 5 kilogramos de dióxido de carbono por kilo de café que se transporte. Así que ya llevamos por kilo de café 35 kilogramos. ¿Qué suponen 5 kilogramos? Pues supone como tener el microondas encendido unos 3 minutos. No es mucho, pero claro, no solo se transporta un kilo de café en un avión, se transportan miles y miles y miles de kilos. Y para terminar, ¿cuál es la huella de carbono de prepararnos un café en casa? Ese vicio tan sagrado, esa necesidad tan importante que todos tenemos por la mañana. Pues bien, prepararse un café en una cafetera tradicional supone como unos 20 gramos, hemos bajado los kilos a los gramos, 20 gramos por taza de café. Que esto, en equivalentes de comparando los equivalentes de dióxido de carbono con algo de nuestro día a día, puede ser como tener el secador del pelo encendido unos 5 minutos. Eso sí, si usamos cápsulas, va al doble, ¿vale? En vez de 20 son 40 kilogramos, es decir, 10 minutos de secado. ¿Esto quiere decir que tenéis que dejar de tomar café? No, porque tenéis que ser personas por la mañana como yo. Pero podemos hacer pequeños cambios para mejorar. Para empezar, intentar que el café que consumamos sea de comercio justo y ecológico, porque siempre al menos vas a ayudar a las personas que están trabajando en la recogida y al medio ambiente de esa zona, que ya también es importante. Lo segundo, intenta comprar el café a granel, evita que sea empaquetado, ¿vale? Además está mucho más rico cuando es en grano y te lo pueden moler hasta en la tienda, pero suele estar mucho mejor. Y después, a la hora de calentar el agua, sé lo más eficiente posible. No calientes más agua de la que necesitas. Si te sobra agua, reutilizarla para otra cosa. A la cafetera, si la haces en italiano, en cafetera moka, pon el agua ya caliente de antes. No gastes el tiempo de la hornilla en que el agua se vaya calentando. Con esos pequeños detalles vas al menos a mejorar un poquito la huella de carbono cada vez que te tomes una taza de café para sobrevivir por las mañanas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No os sintáis culpables, el café es una necesidad, pero por lo menos que seamos, como una vez más, siempre os digo, conscientes de nuestra huella en el planeta. Cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.